Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Nos da muchísimo gusto que estén por aquí para los de la mañana otra vez y los que van llegando de afuera. Nos da muchísimo gusto que estén con nosotros. Esta es la inauguración del seminario externo. Y le llamamos externo porque tenemos un seminario interno para Coneval, para cosas mucho más específicas del Coneval, que lo hacemos aquí nada más en las áreas. El primero fue en la mañana. Y hablamos en ese primero de inventarios y hoy nuevamente, pero con una visión externa. Ahorita presento, tenemos la fortuna de que esté aquí un exponente de lujo. Quiero darles la bienvenida a todos. Quiero agradecerle doble a la doctora Rosario Robles por su presencia hoy en la mañana y hoy en la tarde como representante de los consejeros académicos. Rosario Cárdenas. Siempre lo he dicho, a veces en broma y a veces no. Pero lo padre es que la gente capta la atención también mucho. También está por aquí el exsecretario Mida ahí atrás. Ricardo Anaya está de aquel lado. El amigo Andrés Manuel está por aquí también. Pero realmente muchas gracias, Rosario, por ser la representante de las consejeras, de los consejeros. Y hoy tenemos también la presencia de todos ustedes, muchos que conocemos hace muchos años en la Administración Pública Federal de todos lados. Hoy Economía, Fernando, muchas gracias, de Liconza, de Cedesol, de muchas partes. Realmente muchísimas gracias, por supuesto, la gente de Coneval. Y hoy me da el enorme gusto de que sea nuestro conejillo de Indias, Guillermo Cejudo, que es una mezcla de gran amigo, gran conocedor, un excelente profesionista en temas que en el Coneval trabajamos en el día a día. Guillermo ha trabajado mucho con muchas áreas, pero especialmente el área de Tania en evaluación. Muchas gracias, Tania, por haber ahí apalabrado al maestro Guillermo Cejudo. Guillermo, si ustedes no lo conocen, es secretario académico del CIDE, profesor investigador en la División de Administración Pública desde el año 2006, estudió en el Colegio de México, en la London School of Economics y en la Universidad de Boston, autor de varios libros, artículos sobre políticas públicas, gestión pública, rendición de cuentas, federalismo, publicados en el CIDE, en el Colegio de México, en el Fondo de Cultura, en revistas internacionales varias. Sus textos han sido recogidos en antologías en The Sage sobre Public Administration, Public Sector, y en el caso muy concreto nuestro, ha participado como evaluador externo y como académico para muchos de los trabajos que hacemos en evaluación. Es miembro del sistema de investigadores nivel 2. También ha trabajado como un consultor en bancos internacionales, en áreas internacionales. Entonces, realmente Guillermo es uno de las personas en la academia que yo diría que más nos conoce y más conoce el tema, uno de los temas pilares del Coneval, que es la evaluación. Y hoy en la mañana hablamos del inventario y Guillermo tiene un punto de vista interesante, importante sobre el mismo tema, con tus particularidades, Guillermo. Realmente muchísimas gracias y otra vez bienvenidos a todos, bienvenidos, Guillermo, te damos un fuerte aplauso. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Gonzalo, muchas gracias a todos, a mis amigos de Coneval y a todos los funcionarios especialistas que están aquí esta tarde. La verdad es que es un gran gusto participar en este seminario y un gran honor saber que estamos arrancándolo. Yo creo que Coneval nos debía, como comunidad de práctica, facilitar estos espacios, estas discusiones.
creo que no es exagerado decir que ya no hay discusión de política social o incluso de política pública donde no sea referidos los datos de Coneval, los informes de Coneval, las evaluaciones de Coneval. Entonces creo que es una gran idea propiciar un espacio donde podamos discutirlos y luego deliberarlos con todos ustedes. Yo voy a hablar, como decía Gonzalo, sobre los inventarios. Y quiero centrarme en algo que es lo que creo que podemos aprender de los inventarios. Y quizá empecemos pensando en por qué de repente se volvió necesario tener inventarios de programas sociales. Durante mucho tiempo en la política social en México, eso habría sido una cosa rara, pensar que era necesario generar un inventario cuando la mayor parte de las intervenciones de política social ocurrían desde el ámbito federal y los estados y municipios tenían apenas un papel residual. Sin embargo, desde hace pues ya más de 2 décadas que primero la creación de Sedesol y luego todas las equivalentes secretarías de desarrollo social en los estados, después la famosa creación del ramo 33 y la enorme cantidad de recursos descentralizados a los estados dio pie a que empezaran a generarse muchos programas en los estados, en los municipios, sobre los cuales, sin embargo, sabíamos poco. Es decir, sabíamos que había muchas iniciativas, había de repente vinculado a esfuerzos de propaganda gubernamental, muchos anuncios de lo que se estaban haciendo de los estados, pero no había un registro sistematizado de eso. Sí, podemos pasar a la primera. Había, recuerdo, hace ya varios lustros, un intento desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y Transparencia Mexicana por crear este registro de programas sociales, el famoso IPRO, que eran intentos por tener datos de programas sociales estatales, que era un buen inicio, aunque con serias oportunidades de mejora, porque eran datos autorreportados, no había una claridad sobre la actualización, etcétera, y tenían un interés muy específico, que era le entraban a la discusión sobre cuáles eran los programas sociales desde una preocupación electoral, era decir, ¿cómo le hacemos para blindar los programas sociales? Pues entonces conociendo cuáles son y tratando de generar vías, mecanismos para evitar el uso electoral de esos programas. También, ya esto es mucho más reciente, creo que es del año pasado o hace 2 años, algo que hizo GESOC, de un análisis de ellos le llaman las capacidades de desarrollo social de los estados, que básicamente es un análisis de atributos legales, una revisión de reglas de operación y un estudio de las reglas presupuestarias en los estados para tratar de entender cuáles son los instrumentos y las capacidades que los estados tienen para construir política social a partir de sus programas sociales. Coneval, ustedes lo saben bien, lleva ya un buen rato realizando estos inventarios, desde aquellos listados de programas federales, luego inventarios federales, estatales, municipales. Mucha de la discusión sobre estos programas ha estado asociada a, creo, 4 agendas, que son 4 agendas muy importantes, pero yo lo que les quiero proponer hoy es una agenda nueva. Entonces, mucha de la discusión sobre lo que hacen los estados, y en su caso los municipios, sobre programas sociales, y para lo cual había esta preocupación por generar información, datos y un poco de análisis sobre qué hay en los estados, era una discusión centrada, en primer lugar, en presupuesto, para tratar de entender cuánto dinero se está yendo hacia el desarrollo social, en qué están invirtiendo los gobiernos estatales y municipales, de qué tamaño es el pastel del desarrollo social comparado con otros rubros del presupuesto. Una segunda agenda, también muy importante, ha sido la que tiene que ver con transparencia, es decir, tratar de tener nuevamente listados, datos sobre las intervenciones de programas sociales estatales para poder conocer qué están haciendo, poder vigilarlos, poder solicitar información y en todo caso poder tener datos sobre cómo se utilizan los recursos y datos sobre quiénes son los beneficiarios, la eterna ambición de un padrón único que empiece a recuperar los datos de los estados, etc.
Una tercera agenda es la que ya mencionaba, la agenda del blindaje, que en sí misma es, me parece, un síntoma de uno de los problemas que más adelante señalaré sobre los programas sociales en los estados. Es decir, de repente había una preocupación por cómo le hacemos para que no sean los programas sociales un instrumento ya no de política social, sino un instrumento de campañas o de relaciones clientelares entre los gobiernos y los beneficiarios de los programas sociales. Y entonces una gran preocupación que tenía como insumo estos inventarios, listados, registros, era precisamente conocer cuáles son los programas que existen en los estados para tratar de proteger su diseño o su aplicación del posible uso con propósitos electorales. Y finalmente, y con toda razón, una cuarta agenda ha sido la agenda de monitoreo y evaluación. Es decir, dado que hay un enorme conjunto de programas sociales ejercidos desde los estados, desde los municipios, poder contarlos, conocerlos, cuantificarlos, analizarlos, es indispensable para cualquier estrategia, ya no de evaluar programa por programa, sino de conocer el conjunto de las intervenciones que el Estado mexicano tiene para combatir la pobreza, para abatir las carencias o cualquiera que sea el objetivo del cual se esté hablando. Yo lo que quiero mostrarles ahora es una agenda distinta y es cómo podemos pensar, si podemos pasar a la siguiente, en los programas sociales como instrumentos de la política social. Entonces, preguntarnos no solo cuánto hay, cuánto cuestan, si son transparentes o no, sino cómo pueden servir como los componentes de una política de desarrollo social como la que pide la ley, la que se imagina el Estado mexicano que lleva a cabo todos los días con este conjunto de intervenciones. Porque como sabemos, todos ustedes lo saben muy bien, existe un mandato de una política social integral. La Ley General de Desarrollo Social habla de una política de desarrollo que tiene un marco normativo, que es la Ley General de Desarrollo Social, que tiene un espacios de discusión, de deliberación, el Consejo Nacional, la Comisión de Desarrollo Social, etcétera. Y la propia ley dice explícitamente que la política social es responsabilidad de los tres ámbitos de gobierno. Este mandato es muy importante y lo voy a usar, voy a referirme a él varias veces, porque no habla de una política separada en secciones que sea responsabilidad de distintos ámbitos de gobierno, sino es una política con responsables distribuidos entre los tres ámbitos de gobierno. No hace, como sí lo hace la Ley General de Salud o la Ley General de Educación, una distinción sobre las responsabilidades específicas que tiene la Federación, los estados y en su caso los municipios, donde si leemos esas leyes y muchas otras leyes generales, podemos distinguir las responsabilidades de cada uno de los ámbitos de gobierno. En el caso de la Política General de Desarrollo Social, perdón, de la Ley General de Desarrollo Social, lo que dice es que es una política que es responsabilidad de los tres ámbitos, sin después distribuir competencias, sin clarificar, sin dejar explícitas aquellas áreas donde un ámbito no puede meterse o aquellas áreas que son responsabilidad exclusiva de un solo ámbito de gobierno. Hay otros elementos integradores de esta política de desarrollo social, como una definición compartida de pobreza, que creo que es una cosa importantísima que está en la ley, y una forma de medirla y de evaluarla, y una institución para hacerlo, que es precisamente en donde estamos. Lo que les voy a contar más adelante ahora es cómo podemos estudiar a partir del inventario de programas estatales que ha generado Coneval, los programas como instrumentos de la política social. Me voy a basar en dos investigaciones recientes que hice con algunos colegas sobre política social en los estados como integración y con un estudio de divulgación sobre los programas sociales. Y lo que uso son los datos de Coneval, el inventario de programas estatales, que la verdad, ustedes lo conocen muy bien, es una
joya, es una maravilla saber que se cuenta con una fuente de información sistematizada, rigurosamente recolectada, revisada y disponible para cualquiera que tenga el Excel, porque no requiere mucho más para poder utilizarlo, que puede darnos información sobre cuáles son las intervenciones que los municipios, los estados y la federación realizan. Lo que voy a presentarles a continuación está basado en el inventario de 2014, de los programas que estaban vigentes en 2014, que se hizo público en 2016, que registra 2.528 programas estatales, de ahí resto los que están en el inventario federal y aquellos que son financiados con recursos federales, para basarme en 1.382 observaciones. ¿Qué encontramos? Insisto, no voy a concentrar en hablar si son muchos, son pocos, sino lo que voy a tratar de hacer es explicar qué respuestas podemos encontrar a qué preguntas con la información que está disponible ahí. Y lo primero que es muy notable, y creo que es el primer dato que salta cuando uno empieza a agregar la información disponible en el inventario, es que los programas son muy pequeños. Son muchísimos programas. Y cuando uno lee las notas de prensa hay más de 5.000 programas estatales y municipales, podría sonar como un exceso, como el gobierno, y se ha leído por ahí de repente, son tantos programas que seguro se desperdicia el dinero. La primera gran hallazgo es, son programas muy pequeños, son programas que 13% tienen menos de 1 millón de presupuesto. Más de la mitad tienen menos de 10 millones de presupuesto. Es decir, son intervenciones muy pequeñas, aunque son muchas, es cierto, son intervenciones, y estas son solo aquellas para las cuales sí hay información presupuestaria. Ahora les voy a contar que no de todos lo tenemos, porque precisamente tenemos no solo programas pequeños, sino programas opacos. Aquí está por estado cuántos programas reportan el presupuesto que ejercen en un año determinado. El promedio es menos del 30%, es decir, para más de 2/3 partes de los programas que los estados ejercen, no se puede conocer, si recuerdo bien cómo hace la captura Coneval, ni con la cuenta pública, ni con el presupuesto, ni con el informe de gobierno, es decir, los 3 instrumentos más importantes para rendir cuentas que tiene cualquier gobierno estatal, no podemos saber cuánto presupuesto está destinado a esos programas. Hay evidentemente variaciones muy notables, ustedes pueden ver entidades como la Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca, que tienen un alto porcentaje de programas sobre los cuales sí podemos saber el presupuesto, y en el otro extremo, casos como Tamaulipas, Morelos, Michoacán, donde son apenas unos cuantos de los cuales podemos conocer el presupuesto. Tenemos entonces programas pequeños y opacos. Pero podemos encontrar algo más en el inventario, y es que tenemos programas discrecionales. Aquí lo que estoy graficando es cuántos de los programas del inventario tienen reglas de operación. Y otra vez, los datos son bastante preocupantes. Menos de 40% en promedio nacionalmente tienen reglas de operación. Y esto, la verdad es que en esto Coneval es un profesor muy barco. Cualquier documento que se llame reglas de operación cuenta como reglas de operación. Aunque no define explícitamente, aunque hay un documento que se llame reglas de operación, cuenta. Pero ni con ese estándar generoso, estados como Durango, Quintana Roo, Baja California, Sinaloa llegan al 10%. Con esto vemos un problema nacional grande, pero sobre todo 32 problemas específicos muy complejos, porque no es una sola agenda. Hay estados donde le han invertido mucho tiempo, esfuerzo, conocimiento a construir reglas de operación, y otros donde eso no ha ocurrido. Tenemos entonces programas pequeños, opacos y discrecionales. Cuando combinamos estas dos últimas dimensiones, llegamos a esto. El ideal sería, por supuesto, programas de los cuales sabemos cuánto cuestan y tienen reglas de operación. Es decir, cualquier persona
No estamos pidiendo cosas muy sofisticadas. Aquí no decimos que ya hubo una evaluación de impacto que demostró que la intervención tiene sentido, ni todas esas cosas de cuando Coneval se pone como un profesor no barco. Aquí queremos un documento que se llame reglas de operación y queremos conocer cuánto dinero se destina a esa intervención. Bueno, pues en esa casilla solo hay 13% de las intervenciones de los gobiernos estatales en materia de desarrollo social. Las demás son combinaciones de las cuales casi la mitad no tienen ni lo uno ni lo otro. En otras palabras, tenemos 46% de programas sociales que en realidad son bolsas de dinero cuyo monto total es imposible saber a partir de esos 3 documentos y cuyas reglas de asignación tampoco las conocemos. No podemos decir si es una buena intervención, no podemos decir si está llegando a la población que debería llegar, no podemos saber si su diseño corresponde con sus objetivos, si tiene indicado. Muchas de las preguntas básicas que uno debería poder responder frente a cualquier intervención de algún gobierno para resolver cualquier problema público, no las podemos responder respecto a casi la mitad de los programas estatales. Las otras combinaciones tampoco son muy deseables, pero ese dato es el que es particularmente preocupante, porque quiere decir que a pesar del incremento en recursos, en la construcción de instituciones, reglas, procesos que en materia de desarrollo social han ocurrido en los estados, que no es menor y hay estados con avances muy importantes en institucionalización de sus propias secretarías, creación de espacios de evaluación, reglas, etcétera. Sigue habiendo una enorme cantidad de programas sobre los cuales podemos saber muy poco. Y esos programas coexisten con todos el resto de las intervenciones, las que son buenas, y coexisten con las federales y las municipales. Y esa es una dimensión adicional que querría explorar, a esa sí le voy a dedicar un poquito más de tiempo. Y podemos encontrar muchos programas, lo pongo deliberadamente entre comillas, alineados con objetivos de desarrollo social, pero empalmados. ¿A qué me refiero con alineados? Esto ha sido algo que yo creo que es una buena noticia de la institucionalización del lenguaje de evaluación y de la presión que Coneval y otras instituciones han hecho por construir un lenguaje compartido entre el conjunto de dependencias públicas y de las entidades federativas. Pero al mismo tiempo suele ocurrir que la primera preocupación que se hace para evaluar una intervención de un Estado es a qué objetivo está dirigida esa intervención. Se preguntan por la alineación. Cuando se ve la planeación que hacen los gobiernos, estatales o municipales, lo que suele ocurrir es que a partir de objetivos del Plan Estatal de Desarrollo se busca hacia qué objetivo están alineados los programas. Y ese es un trabajo muy importante. El problema es cuando creemos que la alineación es suficiente para asegurar la pertinencia y la suficiencia de la intervención. Si yo puedo tener un objetivo en un plan estatal al cual tenga alineados 3 programas o 18 programas y aún así el objetivo que sea inalcanzable. O que haya programas que en la forma están alineados pero que no contribuyen sustantivamente a ese objetivo. Aquí este es un ejercicio con un programa de un estado de Chihuahua. Lo que hicimos aquí fue comparar la estructura programática de 2016, es decir, del gobierno anterior, con el plan estatal del nuevo gobierno. Porque era lo que hacen todos los gobiernos. Lo que hacen es, cualquier nuevo gobierno no parte de cero. No reconstruye sus programas y generalmente tiene primero un plan y luego busca cómo alinear su estructura programática a los objetivos del plan. Y la secuencia suele ser así: el gran objetivo, luego objetivos específicos y las famosas líneas de acción. Es decir, aquellas cosas con las cuales se supone se lograrán los objetivos. Si esas líneas de acción se ejecutan efectivamente, el agregado debería permitir que se cumplan las líneas de acción. Y es ahí donde se cuelgan los programas estatales.
Entonces, el programa Asistencia a Población Indígena pertenece a tal línea de acción y eso corresponde con determinado objetivo. ¿Qué pasa? Y este es el ejercicio que hacemos, y podemos pasar a la siguiente. Si cambiamos líneas de acción por esos objetivos, déjenme llamarlos así, operacionalizados. Es decir, ¿qué querría decir que cambia si el objetivo grande se cumple? ¿Qué cambiaría en la realidad? A veces, como en desarrollo social, ya casi la mayor parte de los estados lo que hacen es volverlo una carencia o algún atributo de la carencia. Entonces lo que hacen es decir, ¿cómo alineo un programa estatal a una carencia? El inventario permite eso. El inventario te dice a qué carencia está alineada cada programa. Entonces, si ustedes quieren ser planificadores estatales, el trabajo está muy fácil porque ya Coneval les dice a qué carencia está alineada cada programa. El problema es que suele haber, y aquí creo que ya sé, suele haber programas que están alineados en forma, pero no sustantivamente. Chihuahua, por ejemplo, tenía un programa que el sexenio anterior le dedicaba mucho dinero aparentemente, que se llamaba Pinta tu casa. Que lo que hacía era, no les tengo que detallar mucho, regalar botes de pintura para que pintaran su casa y estaba orientado a la carencia de vivienda digna. Cuando en realidad, espero no equivocarme, los atributos de esa carencia, la casa puede ser pintada o no pintada, pintada muy de oro y eso no modifica el indicador. El problema es que alinear es muy fácil, es decir, estoy haciendo algo que le pega, que tiene que ver con vivienda, entonces lo acomodo, lo ajusto y lo vinculo a esa carencia. O reparto cualquier intervención que no necesariamente incida en lo que se supone estoy tratando de construir. El problema se vuelve más complejo cuando le agregamos los programas federales. Es decir, toda la estructura de programas que tienen los estados coexiste, convive con los programas federales. Y lo cierto es que hay muchos programas federales que no necesariamente conviven de forma amable, déjenme llamarlo así, con los estatales. Y entonces uno puede empezar a encontrar que alineados, nunca se hace el ejercicio de buscar la coherencia, la articulación entre las intervenciones estatales y las intervenciones federales. Entonces uno puede encontrar que hay intervenciones que pueden parecer que están contribuyendo a lo mismo, pero en lógicas distintas. Más importante, si podemos pasar a la siguiente, cuando ocurre, como ocurría en el caso de Chihuahua, que muy pronto era evidente que las intervenciones estatales, a lo mucho, duplicaban lo que hacía la federación. Es decir, que lo que se hacía efectivamente en vivienda o en tratar de construir ingreso, las intervenciones de los estados no complementaban, no iban más allá, no competían con las de la federación, bueno, competían con las de la federación porque hacían básicamente lo mismo que el programa estatal. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Bueno, entonces, perdón, déjame terminar. En la anterior, entonces tenemos programas que aunque están alineados, no sabemos si en coexistencia con las intervenciones estatales logran efectivamente un objetivo. Incluso de aquellas de las cuales sí podemos conocer las reglas de operación. Y finalmente hay un problema adicional que es, no sé cuál sea la mejor palabra, pero se va a llamarle el alcance de los programas estatales. Que ya el presupuesto nos dice mucho. Cuando los programas son tan pequeños, podemos anticipar que el cambio que efectivamente van a lograr en la población objetivo sobre la cual quieren incidir va a ser muy reducido. Muchos de los programas estatales, cuando revisamos la población objetivo, cuando uno le rasca más ya con otras fuentes de información para conocer la población efectivamente atendida por estos programas, lo cierto es que son poblaciones muy pequeñas. Aquí, de nuevo, son con datos de Chihuahua, por poner un ejemplo, donde vemos, en azul está la población con carencia, en gris la población atendida por la federación. No quiere decir que la carencia está resuelta, es población que recibió algo de la federación vinculado a esa carencia. Y en verde, si es que ustedes logran distinguir algo,
son aquellas personas que recibieron algo de un programa estatal vinculado con esa carencia. Me queda claro que Chihuahua en la administración anterior seguramente es un caso extremo, pero tampoco es único. Existen, y los datos del inventario Coneval nos revelan, esa enorme cantidad de programas suelen ser no solo muy pequeños en presupuesto, sino excesivamente pequeños en la cantidad de personas a las cuales quieren atender. Y eso vuelve un problema porque cuando llegan estrategias que buscan articular el trabajo de los estados con el de la federación, la cruzada contra el hambre o la estrategia nacional de inclusión o cualquier esfuerzo por evitar esas duplicidades o buscar coordinación entre el estado y la federación, lo cierto es que llega el aparato federal a tener que coordinarse con piezas muy pequeñas. Y los costos de coordinación terminan siendo muy altos para el efecto esperado de coordinarse un equipote con alguien que llega a 900 personas, como lo que se hacía en algunos de los programas de alimentación. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Aquí les doy datos, estos son del inventario 2011, pero no cambian mucho. Casi un tercio de los programas de los estados tienen menos de 1,000 beneficiarios. Y más de la mitad tiene menos de 10,000 beneficiarios. Un cuarto de los programas consiste en transferencias en efectivo. Y solo 10% cuenta con más de un instrumento. Entonces suelen ser, imagínense programas que lo que hacen es dar dinero en efectivo a pocas personas sin reglas de operación y sin presupuesto. Tenemos una cantidad de programas que entonces lo que podemos conocer de ellos es muy poco, pero visto desde una perspectiva de rentabilidad política, son bolsas de dinero disponibles para lo que sea. Cuando llegue un auditor a tratar de conocer si se cumplieron las reglas de operación, no va a saberlo. Cuando llegue un contralor a ver el ejercicio del presupuesto, no va a ser posible conocer el presupuesto. Ya hacerle preguntas adicionales, ya más sofisticadas sobre la pertinencia de la intervención, ya eso es un triple salto mortal para el cual no hay información disponible. Este inventario entonces nos alerta sobre ese problema de la fragmentación de la política social. Aquí les repito lo que les decía al principio, tenemos un mandato legal, una ley, un espacio de decisión, una política con responsabilidad de los 3 ámbitos de gobierno, una definición compartida del problema y una forma de medirlo y evaluarlo. Pero en lugar de ello, a cambio tenemos múltiples programas que se duplican o se empalman. El ejemplo más creo, notable por la diversidad en los estados es los programas de apoyo a adultos mayores. Ya hay un programa federal. Y casi todas las entidades tienen por lo menos alguna intervención, pero cada de esas intervenciones es completamente distinta. Puede ser, como en la Ciudad de México, una intervención más o menos regular, con montos fijos y frecuencia establecida, pero hay otros estados que tienen programas con reglas de exclusión muy raras. Por ejemplo, hay un estado que excluye a los que son beneficiarios del programa de adultos mayores, con lo cual uno pensaría que quedan entonces excluidos todos los que no tienen seguridad social, porque todos los que no tienen seguridad social eventualmente podrían tener el programa para adultos mayores. Pero entonces cuando los del Estado se dieron cuenta de esa restricción, le dijeron, no importa, si ellos tienen una pensión formal, sí podemos darles el apoyo, siempre que sea un tope. Y en el estado de lado es exactamente al revés. Y hay estados que tienen apoyos que van de más de 5,000 pesos en el año y estados que dan 1,000 pesos en el año. Hay estados que empiezan a los 60, estados que empiezan a los 65, estados que empiezan a los 70. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted es un adulto mayor que tiene la expectativa de tener algún
beneficio de un programa social, lo cierto es que va a tener un repertorio muy distinto dependiendo de dónde esté parado. No por sus atributos, no por sus necesidades específicas, sino porque tuvo la suerte de estar hoy en Sonora y no en Yucatán, donde las reglas serían diferentes. Y como eso hay muchísimos de los programas donde lo que ocurre son programas que no están articulados. Y hay además un terrible problema de información compartida. No, regresemos todavía al anterior. Es decir, este inventario es, si mucho me apuran, el único espacio donde se ve el conjunto de la política social del Estado mexicano reunido. Sí hay comisiones intersecretariales, hay espacios de coordinación, pero la información completa de qué hace el Estado mexicano en sus 3 ámbitos de gobierno en materia de desarrollo social solo es un inventario, que es una pieza muy importante, pero a la hora de operación ya no nos lleva muy lejos. A la hora de pensar en articular, de tejer fino, compartir padrones, articular la operación, construir complementariedades, no es su propósito. Hay, como consecuencia de esto, un traslape de responsabilidades entre ámbitos de gobierno, muchos órganos de decisión, comisiones intersecretariales, comités técnicos, etcétera, que no logran incidir en el conjunto del diseño y de la operación de la política en su conjunto. Es decir, sobre este repertorio amplio no hay un solo espacio de decisión. Y por último, y este creo que no es un problema menor, son resultados que no tienen posibilidad de ser atribuidos a intervenciones específicas. Si 10 años después, en un estado, los adultos mayores viven en mucho mejores condiciones que 10 años antes, no vamos a saber si fue gracias al programa federal, al estatal o a una combinación de intervenciones, porque lo cierto es que hoy no hay, por esta falta de información y la multiplicidad de intervenciones, la posibilidad de atribuir los efectos de una sola intervención. El otro gran desafío, desde luego, es que sigue siendo una intervención insuficiente. La cobertura no es suficiente. Aunque son muchos programas, son muy chiquitos y le llegan a pocas personas. Tanto desde la federación como desde los estados, si el propósito es garantizar derechos sociales. ¿Cuáles son las consecuencias de esta fragmentación? Yo creo que hay 3 rubros que cada uno daría para muchísima discusión. Lo primero, ya hablábamos, es la siguiente, por favor, una política social desarticulada, en lo cual inevitablemente hay ineficiencia en el uso de recursos, hay una dificultad para dar seguimiento, para evaluar, y una eficacia reducida porque en lugar de aprovechar las complementariedades, sinergias o ventajas de articular intervenciones estatales y federales, hay muchas piezas sueltas operando por sí mismas. La segunda gran preocupación, y creo que aunque estemos en el periodo de intercampañas, es muy importante, son las oportunidades para el clientelismo de esta brutal cantidad de programas sociales. Porque al no tener reglas para su ejecución y no tener transparencia suficiente en el presupuesto, son una oportunidad para el uso clientelar de los programas sociales. Y ahí sí, hay gente que sabe mucho más de esto que yo y quizá tenga mejores ideas, pero yo creo que no es posible blindar un programa si no tiene reglas de operación y si no sabes el presupuesto. Por más convenios que firmes, por más reglas y procesos y vedas, etcétera, si no tienes claridad, si la asignación es discrecional, la posibilidad de blindarlo, es decir, de evitar su uso con partidista o con propósitos electorales, es altamente probable. Esto lleva además a una discrecionalidad en la asignación de beneficios. Dado que no les llegan a todos, por definición, por su escaso tamaño o por su escasa ambición, entonces, pues es responsabilidad de un funcionario, de un político, de un gestor, de un líder local, determinar a quién le va y a quién no. Si no son distribuidos conforme a reglas en las cuales hay un
un orden de prelación, criterios específicos de asignación, sino terminan siendo un espacio en el cual puede haber una asignación absolutamente discrecional. Y eso también ha dado pie a incentivos a mayor fragmentación con intervenciones con efectos de corto plazo. Muchos de estos programas se agotan en sí mismos, es decir, el propósito es en el año entregar las despensas, las muletas, son pocas las intervenciones que tienen una teoría causal compleja que rebasa el año y que tiene, por lo tanto, donde la institucionalización es el default, donde tu intervención no se acaba en lo que hago estos 2 o 3 meses, sino que requiere una intervención continua para en el mediano plazo esperar un cambio en la realidad. Y el efecto final, y esta es, creo, lo que debería ser una fuerte llamada de atención, es la completa ausencia de una lógica de derechos sociales, donde el acceso a los programas, por lo tanto, depende del lugar donde se encuentra cada persona, donde hay una baja institucionalización y entonces una persona depende de ese gestor, ese político, ese funcionario, la buena suerte de estar en un municipio y no en el de enfrente para que le llegue un apoyo, y entonces una lógica de dádivas, de asistencia, no de derechos. El lenguaje en el cual las personas beneficiarias se refieren a muchos de esos programas es así. Me tocó por buena suerte, porque pasó el diputado, porque la providencia se acordó de mí, no porque haya, como en los programas que sí tienen claridad de reglas y criterios de asignación no discrecionales, donde la lógica de derechos es distinta. Me toca, porque califico, mi hijo ya entró a la secundaria, entonces me van a subir la beca. No es una asignación discrecional, no está sujeta a la suerte o a los contactos, sino que son decisiones que en automático ocurren. Y ese es, creo, y con esto termino, el desafío hacia adelante en el ámbito estatal y municipal. Una gran preocupación, y esa para quienes estudian políticas públicas, siempre la opción es uno por uno, ver cada política, que una política esté bien diseñada. Esa, por supuesto, es el paso número 1, el principio de cualquier política social, que el programa esté bien diseñado. Y luego sí, que esté alineado al plan estatal, por supuesto, que sepamos cuál es la contribución de cada uno de las intervenciones a los objetivos. Pero el siguiente gran paso, para ya no hablar de programas sociales por separado, sino de la política social de un Estado o del Estado mexicano, es la coherencia entre esas intervenciones, que podamos conocer cómo conviven, se complementan, se articulan las distintas intervenciones y luego saber si esa política social tiene el alcance suficiente, es decir, si es un buen programa que está alineado a un objetivo deseable colectivamente, que coexiste, convive, se beneficia, articula y complementa con el resto de las intervenciones de los otros ámbitos de gobierno o del mismo Estado y que alcanza. Es decir, que en su despliegue es esperable que se lograrán los objetivos no en abstracto, no porque está orientado, sino porque al ejecutarse a cabalidad habrá modificado esa situación que era el problema público al cual se quería incidir en un inicio. Y bueno, todo eso es lo que se puede aprender con el inventario Coneval. Muchas gracias. Realmente, Guillermo, y no te lo digo muy neto, es que sí es el análisis del inventario más completo que he presenciado, ¿no? Entonces, realmente muchas gracias, muy claro. Y para los que están del Coneval aquí, lo interesante del día es que en este primer gran día de seminarios, lo que pudimos ver fue en la mañana una presentación del instrumento de los inventarios, cómo se hicieron, por qué se hicieron, qué cosas traen, cómo son, por qué son así, qué traen. Entonces es básicamente lo que Coneval ha hecho en el área especialmente de evaluación, complementado un poco con coordinación. Y hoy en la tarde es, ya habiendo conocido de alguna manera el inventario,
una aplicación muy concreta de una evaluación de la política social a partir de este inventario. Entonces me parece que esa fue, así me vendieron los amigos de la Secretaría Ejecutiva el seminario y compruebo que es una buena idea. No siempre va a ser así, no siempre se va a poder que en la mañana haya un tema interno que coincida con el externo, pero hoy me da mucho gusto, Paola, que así haya sido y así quisiéramos que fueran la mayoría. Entonces, realmente muchas gracias y por supuesto abrimos a puerta. Abrimos a preguntas. Vamos a tomar 3. Comienzo por acá. Gracias. Pues muchas felicidades, me encantó su presentación. Y lo que me gustó muchísimo fue lo último, en donde está haciendo la propuesta justamente de los pasos que tienen que llevar a cabo los programas. ¿Nos podría dar un ejemplo? Me gustaría mucho que esa última gráfica que puso, en donde pone paso a paso lo que tiene que seguir cada programa para que cumpla con su evaluación, y yo creo que eso nos puede servir mucho como punto de partida para saber los que no cumplen con esos escaloncitos que usted puso muy bien, pero yo creo que aterrizarlo a los programas específicos sería muy interesante, tanto desde el punto de vista municipal, estatal o federal, para ver si efectivamente hay alguno, o algunos, usted decía el 13% creo que dijo que sí cumplen, ¿no? Lo cual es bajísimo, ¿no? Pero si usted nos podría dar algún ejemplo, algunos ejemplos, ¿no? Programas bien diseñados, por ejemplo, ¿cuál? Que estén bien alineados, tal, y seguir digamos, yo no soy experta, no trabajo en el Coneval, pero creo que sería muy útil, porque eso nos presentaría el esquema de afuera, para que los de adentro del Coneval, pues, vean lo que usted está sugiriendo. ¿Por qué no se identifica usted, maestra? Soy Irene Rivadeneira, ITAM. Mi maestra de desarrollo del ITAM. Fernando López Portillo, de la Secretaría de Economía. Pues me encantó lo que presentaste, efectivamente. Da mucha idea de por dónde andamos y demás. Pero yo llevo planeación en el sector economía. Entonces, cuando veo una cosa como esta, pues creo que es un piso para empezar a trabajar y faltan muchos elementos. Bien decías, la ley necesitaría articularse en áreas de responsabilidad. Pero no soy tan optimista de que se pueda avanzar mucho en esto. En el sector economía, por ejemplo, recibimos instrucciones de lo que nos tocaba hacer en términos del Plan Nacional de Desarrollo, como responsables y como coadyuvantes. Nunca nos coordinamos con nadie. Es más, en la propia Secretaría tenemos fuertes problemas de coordinación. En el sector tenemos problemas de coordinación. En todo el aparato de la Administración Pública Federal tenemos problemas de coordinación. Y nos pones aquí el plano nacional, o sea, programas municipales, con otros partidos políticos, con otros cortes temporales. Y entonces me suena fantástico. Me suena como necesidad, por supuesto, y te la compro entera, pero el punto es que la aplicación necesita mucha política, presupuesto y mucho marco legal. Felicidades por la presentación. Una pregunta más. Si en alguien esta ronda. puede, cuando intervengan, volteen para allá para que vean quién lo dijo y luego sobre él. Bueno, buenas tardes, Guillermo, Gonzalo, Jaime Clemente de Zagarpa. Pues sí, yo creo que el reto de esta excelente presentación de Guillermo es desarrollar las capacidades en los estados. O sea, nosotros llevamos programas en concurrencia de recursos desde 2001, 2002, cuando fue la Alianza para el Campo. Y ha sido una lucha constante el desarrollo de capacidades. Entonces, creo que, aparte de lo que decía el compañero de Economía, de crear la legislación y los presupuestos, es apostarle al desarrollo de capacidades. Y yo creo que es un reto para todos ir a los estados y implementar desde a nivel municipal y obviamente estatal.
Es todo. Gracias. ¿Empezamos con esas 3 preguntas? Son muy buenas preguntas y cada una merecería un seminario más largo que el que me va a dejar hablar. Pero yo voy a empezar con la segunda porque creo que me va a permitir llegar a la primera. Efectivamente, yo creo que no es un problema de la política social, es un problema de la lógica de planeación en la cual estamos. Y déjenme ponerlo así. Yo, estudiando muchas oficinas públicas en México, creo que estamos atrapados, y me incluyo porque de repente me toca hacer planes en el CIDE también, estamos atrapados entre 2 lógicas. Hay una lógica de planificación. Es la lógica de los años 70, en la cual el Estado mexicano plasmaba sus objetivos en un Plan Nacional de Desarrollo que el Congreso revisaba y que de ahí, y como dice la Constitución, era una planeación democrática, orientada al desarrollo y llena de maravillosos atributos, y entonces solo había que todos alinearnos. Lo que usted en la economía se alinea, le dicen, a usted le toca ese pedazo, alíñese, y los estados todavía hacen eso. Los estados todavía hacen en algún momento su matriz para ver cómo se alinean sus objetivos estatales con los objetivos del Plan Nacional, y los municipios hacen lo equivalente con los estatales. Y sigue existiendo esos espacios, los COPLADES y los COPLADEMUNES, toda esa lógica de planeación. Seguramente a ustedes, más de alguna persona de la Auditoría Superior les ha preguntado a qué objetivo del Plan Estatal, Plan Nacional de Desarrollo, están colaborando ustedes estando aquí hoy, por ejemplo. O sea, en esa lógica, todo lo que hace el Estado mexicano, incluido ya lo había pensado López Portillo o quien lo haya planificado en su momento, ya lo había pensado y contribuye a algo específico. En esa lógica, por eso mucha de la evaluación, como la entendíamos en los años 80, era cumplimiento de planes. Lo que evaluábamos era que el gasto se hubiera ejercido al 100% y se hubieran alcanzado los objetivos específicos que cada uno de nosotros desagregábamos para cada oficina, cada puesto, etc. Esa lógica sigue viva y sigue permeando en muchas de las decisiones y forma de operar de las auditorías, de los órganos internos de control y de muchas áreas de planeación y programación de hasta Hacienda. Por otro lado tenemos el lenguaje, forma de entender la operación del gobierno, que es de gestión para resultados, presupuesto basado en resultados, evaluación, problemas, donde exactamente vamos contra eso. Como no sabemos, necesitamos un diagnóstico de este problema, no del conjunto de los problemas, donde vamos aprendiendo, reaccionando, y seguramente mi presupuesto no era perfecto, pero dado que tengo información en tiempo real, la puedo ajustar y alcanzar mis metas mejor. Pero son no solo 2 lenguajes contrapuestos, son 2 formas de entender la operación del gobierno contrapuestas. Y el problema es que hoy todos nosotros estamos metidos en medio de las 2. Por una parte, tenemos que seguir cumpliendo la coreografía de la planeación cada 6 años. En un año vamos a estar todos, va a ser un foro del Plan Nacional de Desarrollo, ahí, sí, vamos a estar haciendo foros de planeación, vamos a estar imaginando, y al final vamos a terminar con un documento al cual vamos a estar alineando los programas para que contribuyan mejor. Sí con ajustes, pero tampoco es el peor de los mundos, o sea, casi. Entonces sí, efectivamente, eso choca con la capacidad de generar programas que tengan un contenido sustantivo valioso independientemente de la alineación que tengan con los programas. Y si es un problema en el ámbito federal, en los estados es lo mismo. Porque entonces el gobernador que promete que va a acabar con la pobreza en su sexenio y le dice a su Secretaría de Desarrollo Social con 20 personas y 18 pesos,
que diseñe su programa y que además tiene que haber para las mujeres, los jóvenes, los niños, los adultos mayores, bla, 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 para todos, y en las regiones del norte y del sur. Y entonces por eso terminan esos pedacitos, para poder al final reportar que hay un programa para la mujer trabajadora, para las madres solteras, para las indígenas, para los rurales, los jóvenes, los viejos, bla, 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 aunque su intervención sea muy pequeña, porque la mirada es desde el inicio, de la alineación. La gran pregunta que se hacen, que yo no creo que sea la pregunta más importante, es si tengo algo que le pegue a cada objetivo. No es una lógica desde los problemas públicos, sino una lógica desde el plan. Creo además, y con esto sigo sin responder su pregunta, que el problema en política social entre los tres ámbitos de gobierno es de distribución de competencias. Hoy, si usted, después de las elecciones de medio año, se vuelve presidente municipal y decide crear un programa de apoyo a las madres solteras, lo puede hacer. Y si es gobernador, también. Y si es secretario de Desarrollo Social, también. Nada, pero si no quiere, puede no hacerlo, en los tres escenarios. Es decir, no hay una responsabilidad clara, inequívoca, de qué pedazo del problema de la pobreza, la desigualdad, de las carencias, del desarrollo, como lo querramos llamar, está distribuido entre los ámbitos de gobierno. Y por eso entonces hay la competencia por cómo puedo hacer rendir más mi dinero para que llegue a más gente con la mayor visibilidad y eventual rentabilidad política inmediata. Por eso se reparten tantos uniformes, pants, tinacos, láminas, bultos de cemento o botes de pintura para pintar su casa, porque eso le llega a mucha gente. En algún momento, en algunas de las evaluaciones que he tenido la oportunidad de hacer sobre la coordinación para Coneval, un presidente municipal, justo en un programa de vivienda, contaba esa historia y lo decía muy directamente. Le preguntamos, a ver, usted tiene dinero para realizar 36 acciones de vivienda, con lo cual le alcanzaría, si pone un piso, un techo, tener 6 casas, con lo cual 6 personas, 6 familias completas saldrían de esa carencia. Pues no, por supuesto que no, porque así solo hay 6 familias beneficiadas. Mejor repartamos a 36 familias. Entonces, el propósito es que una tenga un piso, el techo, el muro, la puerta y la pintura, de forma, porque el incentivo es porque al final del día, si se logran grandes cosas en materia de política de rezagos, en materia de vivienda, puede ser gran mérito de SEDATU o del gobierno del estado o del gobierno municipal. Los 3 se pueden colgar la medallita, o los 3 pueden decir, si no se logra nada, que era responsabilidad parcial de los otros, como también pasa. Entonces yo creo que hay un problema de origen, que es esa distribución de competencias, que dificulta porque entonces tengo que ponerme de acuerdo con todos todo el tiempo sobre casi todo. En lugar de tener coordinación muy estratégica de, ustedes están con la mitad de los problemas y yo los otros, y solo nos tenemos que enlazar en aquellos donde es indispensable, al final tenemos que coordinarnos, articular y coinvertir en casi cualquiera de los programas. Para dar clases de urdido de hamacas en Yucatán, hay que hacer un convenio entre SEDATU y el estado y el municipio, aunque sean 12 beneficiarios. Terminamos invirtiéndole mucho coordinación y menos a lo sustantivo. Sobre la pregunta en realidad, si podemos ir a la penúltima lámina. A ver, yo puedo tener mi idea de cómo debería ser la política social y cómo distribuir las competencias, pero creo que lo que yo quería decir con esta lámina es que hay muchas formas de hacerlo, pero hay una secuencia ideal. Si a lo mejor en 20 años hemos decidido que la política social es responsable de los estados y la federación solo cobra impuestos y redistribuye, o al revés. Lo que trato de decir con esta lámina es que es importante hacer el cambio en la unidad de análisis. Hay preguntas
que les hacemos a los programas, que son las primeras dos, y hay preguntas que le hacemos al conjunto de los programas, a la política social. Porque creo que a veces nos equivocamos pensando que respondiendo las preguntas de los programas, estamos respondiendo las preguntas de las políticas. O sea que a lo mejor tenemos 218 programas federales perfectamente bien diseñados. Eso no es garantía automática de que el conjunto de la política social está resuelto. Y por eso no me atrevería a pensar en una sola forma de articularlo, porque hay se han matado pulgas de formas muy distintas. En Puebla, en el gobierno anterior, la forma de entender coherencia era con los famosos tiros de precisión, buscando que con intervenciones muy baratas, muy eficientes, lograr incidir rápidamente en carencias para aquellos que estaban a punto de salir de la pobreza, que tenían pocas intervenciones. Puede haber dudas sobre los méritos de ese diseño, pero lo que sí es cierto es que se tomaban en serio la preocupación de articular las intervenciones del Estado con las de la Federación. De hecho, solo le entraban con dinero estatal cuando la Federación se dirigía a eso que había identificado como deseable. Otros, como Guanajuato, lo habían pensado más desde lo segundo. Crear estrategias para asegurar que los programas estén articulados con una estrategia estatal. Le llamaban, creo que, impulso social o algo así, que eran compartir información entre los distintos programas y dependencias para tratar de ir moviendo en conjunto los indicadores de pobreza. Lo que sí creo que no es deseable es detenernos, como lo hacemos hoy, en lo anaranjado, en exigir mejores programas, que es muy importante, y luego buscar que estén alineados y pensar que la alineación es garantía de buena política y de articulación, como si no existiera lo federal y como si las preguntas de coherencia, es decir, cómo conviven entre ellos, y de alcance, de cuánto efectivamente logran, no fueran necesarias. Y eso me lleva a la última pregunta sobre las capacidades. Como en tantas otras áreas, creo que estamos atrapados entre la dificultad de trabajar con burocracias, con muchas menos competencias y información en muchos estados y en la gran mayoría de los municipios, y la necesidad de utilizar aparatos administrativos que para eso existen. Y entonces, pero esto suele ser al mismo tiempo un reflejo de un problema más complejo, que es la poca inversión en los aparatos administrativos estatales de siempre. Sabemos, por ejemplo, que el promedio de duración de un secretario de despacho en el ámbito estatal es de 2.5 años. Federal es un... Exacto. Y el problema no es que cambie el secretario o la secretaria, es que cambia el equipo completo. O sea, y entonces cualquier esfuerzo cuando uno habla con delegados federales, por ejemplo, es que yo ya había negociado a palabra, ya nos habíamos puesto de acuerdo y ahora ya es un equipo completamente, y no tengo ni el WhatsApp, tengo que empezar de cero a establecer contactos, relaciones de confianza. Sabemos que la coordinación sí es mucha institucionalización, pero también es saliva. Hay que invertirle tiempo y trabajo para convencer, conocer, articular, y ese es un trabajo que tiene que estarse haciendo todo el tiempo. La posibilidad de las capacidades sí se crean, el problema es que se crean, desaparecen y hay que crearlas otra vez a los 18 meses o a los 2 años. Perfecto, vamos a tomar una ronda más de preguntas. Y a ver si hay chance de que Oliver comente un poquito la experiencia de la coordinación, a ver cómo contrasta con esto, a ver si tienes chance, ¿eh? Empieza atrás y terminamos contigo.
Hola, soy Ana Hitli de Coneval, de medición de pobreza. El área de evaluación de Coneval genera estos inventarios y con ellos provee información sobre los programas existentes y sus características. Por otro lado, el área de medición de la pobreza genera información sobre los niveles de pobreza en distintos ámbitos y en particular sobre las carencias existentes, ¿no? Entonces, ante ese panorama y con esos instrumentos ya disponibles, ¿cuál sería el mecanismo o cómo creamos los incentivos para que los programas, así como los programas tienen que alinearse a los planes estatales, a los planes nacionales, cómo hacemos para que esos planes estatales y esos planes nacionales se alineen a las necesidades del país y no nada más establezcan objetivos por establecerlos o en función de intereses políticos? ¿Alguna otra pregunta? Les doy el micrófono a Oliver. Gracias. Oliver Arroyo, de la Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales de CEDESOL. Dos reflexiones de la presentación. Primero, muchas gracias, fue una gran presentación. Una, en el tema de la planeación. Ahorita estamos revisando los indicadores sectoriales, porque viene el cierre de la administración y es el Plan Nacional de Desarrollo. Y me topé con uno que se me hizo interesante para el programa 3x1 para migrantes, que era el indicador sectorial, y lo pueden ver en la modificación al DOF, era si esas intervenciones o esos proyectos del programa 3x1 migrantes se habían alineado a los programas municipales de desarrollo. Entonces, la primera pregunta que nos hicimos en el equipo es, primero, ¿cómo catalogamos o cómo hacemos el catálogo de las intervenciones? Y segundo, estamos suponiendo ahí mucho al programa de desarrollo municipal. Primero le estás suponiendo que está alineado, como dijimos, al estatal y luego al nacional, y que su alineación, porque al final del día es el indicador de fin, su alineación va a impactar o impacta de manera importante la calidad de vida de las personas que fueron beneficiadas por ese proyecto. Entonces nos llevamos una sorpresa al ver que todos los proyectos eran de infraestructura, los que se catalogaban como que estaban alineados a los programas municipales, y salió el indicador. Pero creo que también un poco el problema de la coordinación en esta parte de la planeación es suponer en qué tramo de control la intervención como se diseñó impacta la calidad de vida. Y creo que la segunda reflexión que me queda de la presentación y del inventario, que cada vez que estamos en este tipo de discusiones, es, tal vez sí están fragmentados, son muchos, pero el tema del presupuesto también juega. Y creo que la reflexión del presupuesto que juega es, nosotros a nivel federal y con la Estrategia Nacional de Inclusión y con la CNDS buscamos primero alinear a todos los estados, que estén los delegados, luego que estén los secretarios de Desarrollo Social, y a partir de ahí ir identificando directrices o puntos de acuerdo. Una vez que ya identificamos el punto de acuerdo, pues efectivamente los beneficiarios que ellos tienen identificados son muy pocos o no. Buscamos una estrategia donde decimos, tenemos esta información, tenemos nuestros padrones, y esa es tu llave de acceso a que tengas nuestra información, pero danos tu información, ¿no? Ese fue el primer como resultado de intercambiar información que permitió mejorar la coordinación. Hemos venido firmando convenios con cada entidad federativa. Pero el segundo es, una vez que ya planteas objetivos, pues llegas al estado o al municipio y sí tengo 10 millones de pesos para resolver tu problema de alimentación. Y entonces la parte que creo que es mi pregunta es, si tenemos un presupuesto fijo o escaso, al nivel federal nos gustaría ubicarlo, focalizarlo mejor. Nuestra idea es, la focalización nos va a liberar. Tenemos el fondo del país, que al final del día es del tamaño de Prospera, y esperaríamos que pues, el Estado y el municipio viera los mapas que publica Coneval y dijera, pues, estos puntitos rojos, pues sobre ahí me voy primero. Pero una vez que ya llegas con la intervención, el Estado efectivamente quiere pulverizarlo, quiere decir, no, yo quiero tener una intervención en cada uno de los municipios, para que vean que de mis 500 municipios ya tengo una quinta parte. Y entonces
es la discusión de siempre, si la focalización es mejor o agarrar ese presupuesto e intervenirlo completamente, pero creo que la parte que nos ha quedado de la Estrategia Nacional de Inclusión es que primero es complicado ponernos de acuerdo, pero ya una vez que nos ponemos de acuerdo, sigue la discusión entre focalizamos entonces en el istmo o en la zona de la selva, o vamos y focalizamos en términos de población, en términos de intervención, en términos de algo vendible. Y esa protección y blindaje que tiene que tener la federación ante cómo intervienes y cómo desarrollas la política social es lo que ahorita estamos justamente discutiendo por el cierre de la administración y porque queremos transitar hacia una política social de Estado, hacia una discusión más técnica en cómo intervenimos de manera más efectiva a cómo intervenimos a más personas por intervenirlas, como bien se mencionaba en la discusión. Muchas gracias y gracias, Gonzalo, por invitarme a participar en una presentación. Gracias. Muchas gracias. Creo que es justo este ejemplo que dabas ahora de firmar convenios para contar con padrones y ofrecerle información a los estados, me ayuda a responder la primera pregunta de cómo generamos los incentivos para que eso deje de ocurrir, porque los incentivos hoy, esto no es una anomalía dados los incentivos existentes. Es decir, si te nombran mañana secretaria de Desarrollo Social de Tlaxcala, sabes que vas a estar 2 años y medio ahí, sabes que tienes muy poquito presupuesto, sabes que la gente, si haces una intervención que va a promover el desarrollo infantil temprano y entonces en 5 años los niños van a estar mejor equipados para entrar a la primaria, tú ya no vas a estar ahí, vas a ser diputada o no vas a llevarte tú la rentabilidad de nada de eso. O en la cárcel. O en la cárcel, exacto. Los incentivos hoy es a intervenciones tan fragmentadas para que le toque a cuantos más se pueda y de visibilidad inmediata. Por eso yo no creo que el delegado de Coyoacán crea que regalando tinacos combate la pobreza. O sea, no creo que haya una teoría causal que diga, dado que hoy tengo un tinaco en 3 años, algo maravilloso va a pasar. O sea, no es una anomalía, es algo que explícitamente lo que ocurre es que se sabe que lo que buscan es intervenciones chiquitas, directas, que se agoten en la entrega del uniforme, el zapato, el lente, etc. A lo mejor soy muy centralista, pero yo creo que se necesita sí instrumentos integradores. No necesariamente, no quiere decir centralizar, pero sí tener más elementos integradores. Yo creo que el elemento integrador más grande que tiene hoy la política social no es ni la ley, es la medición de la pobreza. En esa sí, todos se alinean en los indicadores, ya la miden, ya cualquier presidente municipal, aunque lleve 2 meses en el cargo, te recita las carencias, los rezagos y los indicadores. Ese es un elemento integrador muy poderoso, pero que llega al final. Creo que deberíamos construir, y no sé cuáles son todos, pero sí elementos integradores de inicio. Uno clarísimo es un padrón, otra vez, no es la lógica de transparencia al final para que sepamos cuánto se gastó y quién lo tuvo, sino como herramienta de gestión. Que un presidente, que si yo soy un delegado de Sedatu y voy con el presidente municipal a ver dónde voy a poner casas, mi condición para coinvertir con él es, pero aquí está mi lista de personas posibles beneficiarias. Si tú quieres focalizar en la Loma o en el centro, tú escoges, pero de estas no te puede salir. Ahí creo que hay un elemento integrador adicional. Puede haber ya no un inventario, que otra vez es ex post, sino un registro. Usted no puede, señor gobernador, tener si no por lo menos pasado por Coneval a ver si no hay algo parecido, que le repartan la evidencia que existe. Una de las grandes, ya sé que en este país en estos momentos parecería que el federalismo es una plaga bíblica, pero en realidad es un diseño institucional que se supone tiene muchas ventajas. Y una de las grandes ventajas es el aprendizaje. El juez Brandeis de la Suprema Corte gringa decía que el federalismo permitía laboratorios de innovación. Que Zacatecas intenta combatir el rezago educativo de una forma
y no le sale. Bueno, pues los demás ya aprenden y escarmientan en cabeza ajena y buscan el otro. Y en cambio, San Luis Potosí da en el clavo. Entonces los estados pueden aprender, socializar, etcétera. Ahora pareciera que cada uno son islas desiertas y empiezan a, pues ya sabemos que tal intervención no sirve, pues ahí les va otra vez, porque el nuevo secretario de Desarrollo Social ahora dijo que hay que, lo que ustedes quieran, llenen la línea con la ocurrencia del momento, y no hay aprendizaje, no hay... esas capacidades no son cosas abstractas, no es un CPU, es las rutinas organizacionales y el conocimiento que se acumula, se genera y se hereda y se comparte. Y eso es algo que en nuestro federalismo, y particularmente en materia de política social, en los estados, a pesar de la información, las evaluaciones, los reportes que ya por lo menos podrían decirnos que no. A lo mejor no nos dan la solución, pero sí podrían alertarnos sobre intervenciones que pues hay evidencia suficiente para decir que eso no necesariamente funciona. Y sí, yo creo que mientras los presupuestos sean de ese tamaño, la dificultad de la coordinación y de la política social en su conjunto va a ser complicada. Pero también creo, y esto pasa mucho con las personas cuando estudiamos algo, primero nos enamoramos del objeto de estudio y luego ya lo vemos con forma más sospechosa. Creo que con coordinación es eso. La coordinación es muy importante. Es una herramienta crucial para la ejecución de políticas públicas. Pero la coordinación es difícil, es costosa y no siempre es indispensable. Y el problema es que desde el ámbito federal, de repente pareciera que nos terminamos enamorando de la coordinación y queremos que todo sea coordinado. O sea, hay programas federales que aunque hicieran menos, podrían hacer más y pudieran llegar solitos a las reglas de operación que los sujetan a los tiempos, la disponibilidad presupuestal y las preferencias políticas del funcionario estatal o municipal en todo. Es decir, un programa que podría llegar y decir, yo voy a repartir 20 casas con mis padrones, mis reglas, y que tiene que terminar empezando a operar en abril o en agosto, que es cuando le contestan el teléfono, teniendo que responder a sus agendas y las agendas de la contraparte, y que termina diluyendo la responsabilidad. Otra vez, no creo que haya una respuesta completamente perfecta para todos los programas, pero creo que si pudiéramos imaginar las secuencias de intervención, teniendo como restricción el presupuesto. Este sexenio me va a alcanzar para la cuarta parte de las personas con tal carencia. Mi secuencia es esa. Y este año voy por los que viven junto a un río, la próxima con los que viven en la costa y después los de la montaña y al final llego a los de áreas urbanas. O primero mujeres, luego niños. Es decir, cualquier secuencia que evite caer en las manos de estos incentivos inmediatos electoreros de momento. ¿Cuál es la secuencia ideal? No sé, depende de cada una de las intervenciones y de la disponibilidad de presupuesto de cada una. Pero creo que la lógica de planeación solo anual y conectada con las negociaciones de la coordinación que muchos de los programas requieren, no es el mejor instrumento para pensar en algo que logre acumular un resultado más grande que la mera suma de esfuerzos anuales. Oye, Guillermo, muy bien, Guillermo. A ver, aprovechando a estar aquí, ahí va una pregunta que tiene que ver con lo último que dijiste, digamos. Y voy a poner una caricatura. O sea, buena parte de las razones que has dado para esta dispersión y atomización en fin, podemos decir que vienen en parte de que tenemos una democracia. Es decir, hoy, a diferencia de hace unos años, hoy tenemos competencia política, partidos que pueden ganar y perder, no solamente en la federación, en los estados también. Entonces tú tienes competencia en la presidencia, en el estado, en los municipios. Entonces tienes un chorro ahí de
de competencia, y quien va a ganar la presidencia y la gobernatura y los presidencias municipales es quien más votos gane. Así está la regla. Y quien más votos gane implica haber enamorado más al electorado. Y quien enamora más al electorado, pues ahí ya hay una variedad de cosas. Si hiciste bien tu chamba o si repartiste muy bien cosas, los tinacos, por ejemplo. Entonces uno ve este tipo de cosas, pues producto de ese proceso, y México no es la excepción, ¿no? El contrario, digamos, puede ser China. En China no hay elecciones, es muy diferente, y por lo tanto el gobierno chino tiene una planificación casi milimétrica que puede hacer exactamente lo que tú dijiste al final. Estos son los beneficiarios, van aquí y quítese que me voy. Nadie les dice aquí no porque son mis beneficiarios. No, aquí es el Partido Comunista China que decide en las provincias incluso más pequeñas. Entonces, pues tenemos ahí una disyuntiva de que queremos seguir siendo un país democrático, y eso puede implicar que nunca podamos eliminar una fracción de la política social que busca ser claramente clientelar y buscadora de votos, porque esa es la regla que tenemos para que alguien gane, ¿no? O sea, hay un dilema, ¿no? Por supuesto, y creo que es el dilema, ya lo decías tú, de todas las democracias. Creo que la pregunta con la cual yo reaccionaría es: ¿qué tantos atributos de la política social queremos que estén en manos de eso? Es decir, pongamos un extremo, Progresa. Ese tiene reglas que sí puede ser al final un secretario de Desarrollo Social, un diputado puede decir: este programa que les da a ustedes beneficiarios es de mi partido o del partido de antes o lo que ustedes quieran, y eso, por lo tanto, premienme. Pero la operación cotidiana suele estar sujeta a reglas en las cuales la intervención de esa lógica es menor. Que por supuesto siempre, creo que hasta la política más tecnocrática busca tener un objetivo de rentabilidad electoral en el extremo, es decir, que me premien porque negocié muy bien un tratado o porque abatí la seguridad, es decir, que haya... La lógica de la democracia es que los votantes podemos premiar o castigar a nuestros funcionarios por su desempeño. Ahí hay me parece dos elementos que tenemos que considerar. Uno es, yo creo que hoy no podemos premiar en materia de desarrollo social a los estados o a los municipios porque no sabemos qué hacen. Es decir, porque no hay una atribución directa. No podemos decir, aquí los jóvenes de Michoacán están bien gracias al gobierno estatal, o están mal por culpa del gobierno estatal. Porque tenemos esta combinación en la cual los tres ámbitos de gobierno pueden intervenir al mismo tiempo. No sé cuál sea la mejor distribución, pero creo que distribución con responsabilidad más o menos clara sobre muchos ámbitos, sobre muchos componentes de la política social, sería mejor que este muégano de responsabilidades compartidas en casi todas las... Que para construir una casa, lo platicamos en algún momento, se necesitaron la intervención de 13 dependencias estatales, municipales, y para poner una casita de 6x4, no sé, me acuerdo cuál es la medida correcta. El otro elemento, me parece, es cuántos son los atributos que estamos dispuestos, de los programas sociales que estamos dispuestos a que sean utilizados. Es decir, uno es, yo tengo reglas sobre a quién, imaginen un escenario que igual sea de uso electoral. Yo tengo un escenario en el cual puedo asignar a estos o a estos 60 apoyos para casas. Pero la elegibilidad está acotada. Pero entonces al final sí hay cierto sesgo electoral en el destino, pero eso es distinto frente a uno. Usted tiene, secretario de Desarrollo, una bolsa que se llama Apoyo a los Indígenas, que no sabemos exactamente de cuánto es y que lo puede usar en lo que quiera.
puede darles efectivo, puede construirles una casa, becar al hijo para que se vaya a Madrid o lo que usted quiera. ¿Qué es lo que ocurre con muchos programas sociales? Son bolsas de dinero de uso absolutamente discrecional y entonces la partidización, déjame llamarlo así, de ese programa es mucho mayor de aquel en el cual, sí, al final hubo un sesgo electoral indeseable y lo que quieras, pero mucho menos dañino porque está acotado con más reglas. Creo que esos elementos mínimos de los que hablábamos hace unos minutos, que sepamos cuánto dinero es, que haya reglas claras de en qué consiste la intervención y a quién le toca y por qué, ya es un avance mucho mayor que simplemente crear bolsas de dinero con objetivos abstractos solo porque están alineados. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias.